diríamos, de las más terribles en aquella época. Era considerada una enfermedad incurable. Y lo dramático de esta enfermedad es que reducía al ser humano a la ruina repulsiva. Repulsiva no solamente por el tema de deformidad, sino incluso los olores, porque la piel se desgarraba poco a poco. Había tres tipos de lepras: la lepra tuberculoide, la lepra anestésica y la lepra tradicional, que era una combinación de ambas, ¿sí? Quiero referirme un poquito a cada una de ellas para que ustedes tengan una visión panorámica de cómo era cada una de este tipo de lepra. La primera, la tuberculoide, empezaba con dolores en las articulaciones, luego dolores en el cuerpo, en la espalda, ¿sí? Luego aparecían en la espalda manchas simétricas descoloridas, se formaban pequeños nódulos rosas y luego marrones, la piel se tornaba un poco más gruesa y los nódulos se agrupaban en las mejillas, en la frente, en la nariz, en los labios. Por eso en ese sentido era que la persona quedaba casi deformada de su rostro. Era realmente horroroso, ¿verdad? Porque cambiaba el aspecto de su rostro. Los nódulos se hacían más grandes y echaban pus repugnante. Imagínense el olor que esto representaba. Se caían las cejas, los ojos se les ponían saltones, ¿sí? La voz áspera y le silbaba el aliento, imagínense. Le salían úlceras en los pies, en las manos. Algunos incluso llegaban a perder la razón, entraban en un estado de coma y finalmente eso le llevaba a la muerte. Tremenda, ¿verdad?, la enfermedad esta. Veamos la otra, la lepra anestésica. La diferencia es que esta perdía total sensibilidad a la persona. Por eso se llama anestésica. Las etapas iniciales son las mismas, pero quedan afectados los nervios, por eso anestésica. La persona que enfermaba perdía toda sensibilidad, hasta el punto de que podías quemarle y no sentía que le estabas quemando una parte de su cuerpo. No sentían el dolor a las quemaduras. También causa muchas manchas descoloridas y ampollas. Los músculos se degeneraban y los tendones se contraían. Las uñas se deformaban, las manos quedaban como garras, ¿sí? Tremendo. Se producían ulceraciones crónicas en los pies y manos hasta que finalmente la persona se le caían ambas partes. Era una muerte lenta, progresiva, y era un deterioro paulatino, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Como ustedes pueden observar, describo la enfermedad porque si hay algo que afecta al ser humano de tiempos antiguos es la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora tenemos enfermedades como el cáncer, que es una de ellas. Como nos ha llevado bastantes seres queridos, ¿verdad? Yo he perdido un hermano mío que era muy entrañable para mí. Él me llevó a la iglesia cuando era yo jovencito y murió hace 5 años, después de una lucha dura de casi 2 años con la enfermedad del cáncer. Pero también quedó así, le consumió el cáncer después de ser un tipo alto, grande como yo, como el cáncer le fue consumiendo poco a poco hasta dejarlo en los huesos, ¿no? La enfermedad es uno de los problemas quizás que más estrés nos genera, especialmente cuando viene la sobrecarga de información y te dice a ti el médico: tiene usted un cáncer. Vamos a tener que hacer un trabajo largo y luchar contra esta enfermedad. Cuando una persona recibe este diagnóstico, es un diagnóstico cruel, ¿es cierto? Pues en aquellos tiempos no solamente era el aspecto físico de la enfermedad, de la lepra, sino que
tenía implicaciones religiosas y sociales. Desde el punto de vista social, la persona era totalmente aislada, y es más, tenía que estar publicando, gritando inmundo, inmundo, para que la gente se alejara. Había campamentos especiales de aislamiento de estas personas. Era totalmente desarraigado de su familia, desarraigado de la sociedad, y quizás lo peor es que era desarraigado de su fe religiosa. Era excomulgado porque una persona con lepra era considerado, pues la lepra era considerada como un juicio de Dios por el pecado. Ese era un concepto que se tenía en aquellos tiempos. ¿Recuerdan ustedes a María, la que murmuró contra su propio hermano y lepra le cayó, y cuando oró Moisés por ella le sanó y le restauró? Pues así, la lepra era considerado un juicio divino, y en ese sentido pues la persona era prácticamente excomulgada de su fe religiosa. Y hay que recordar que si algo era importante para la nación israelita era su fe. Ellos creían en la teocracia de Israel, ellos creían en que su centro de su vida era Dios, y para ellos la religión era algo importante y prioritario. Y pues una persona con lepra era totalmente desarraigado de su familia, de su fe religiosa, de su comunidad, y eso era muy duro. No solamente era lo desgarrador de la enfermedad, ¿sí?, sino las implicaciones que esto tenía. Menciono todo esto porque siempre la enfermedad ha sido así, ¿no? Especialmente el tipo de enfermedad. Siempre ha generado crisis intensa, y bueno, ahora vamos a pasar a la parte segunda, que es la sanidad. ¿Cuál fue el proceso de la sanidad de este hombre? Aquí viene lo sorprendente, porque nos habla de una jovencita, ¿sí?, la asistente de su casa, la que trabajaba al lado de su mujer, la que trabajaba en casa, probablemente quizás una damita de compañía para la señora, ¿no? Porque era una jovencita. No nos dicen nombre, lamentablemente, es una persona que está en el anonimato, y es lamentable porque lo que ella hizo fue realmente valioso, porque su testimonio fue el inicio de la sanidad de este hombre. Y yo tengo una reflexión que daros, ¿sabéis? Hace unos 25 años, cuando yo recién llegué a España, yo llegué como director de publicaciones de San Feliz, y yo andaba promocionando el reportaje por todas las iglesias de España. Un poco antes, lo que había en Madrid solamente eran 4 iglesias españolas: la iglesia de Alenza, la iglesia de Aluche, la de Vallecas y Ventas. Y Ventas era la única iglesia que tenía pues, un 60% en esos tiempos de extranjeros y un 40% de autóctonos. Pero de repente comenzó a venir una inmigración desbordante, ¿sí? Y de un día para otro la Unión Española se vio desbordada. Yo viví la experiencia cuando en la iglesia de Alenza comenzaron a llegar hermanos rumanos. Y de un día para otro sale una iglesia rumana con 200, 400, y cuando menos vendimos un cine lleno de hermanos rumanos con una iglesia establecida, una iglesia rumana establecida. Algo que a la Unión Española no le costó ni un centavo. Sencillamente, de la noche a la mañana, una inmigración tremenda y tenemos una iglesia rumana. Pero no, después vino una segunda iglesia, una en Coslada, otra en Torrejón. Entonces, ¿algunos saben de eso? ¿Saben de eso? ¿Verdad que sí saben? Pero aquí viene lo que quiero comentaros. Dios utiliza ciertos fenómenos sociales para nuestro bien. Para algunos quizás
la inmigración fue una situación de molestia, especialmente y lamentablemente para algunos autóctonos. Pero llegó a ser una de las bendiciones más grandes para la Iglesia española, porque ahora en Madrid ya no solamente están las 4 iglesias españolas las que yo vi en un principio, habrá más de 30 y tantas, y no iglesias pequeñas. Ustedes han ido, supongo, a la iglesia que está en nuestro colegio. Se reúnen 1000 por la mañana y otros 1000 por la tarde. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero no es eso lo que quiero comentar. Quiero ir más allá todavía. Con la disculpa de lo que voy a decir. Pero muchos de nuestros hermanos que llegaron, o nuestras hermanas incluso humanas, con todo el respeto y el cariño del mundo, pues sus títulos no se los homologaban. Los títulos que ellos traían no se los homologaban. ¿Saben lo que estoy diciendo, verdad? Y entonces, muchos de ellos o de ellas trabajaban en hogares. ¿Cierto o no? Trabajaban en hogares de asistentas. ¿Y qué produjo eso? Produjo que por su testimonio, familias autóctonas españolas empezasen a haber conversiones. ¿Qué quiero decir? Que aunque sea un tipo de trabajo sencillo, humilde, de servir en una casa, trajo resultados sorprendentes porque fue una explosión evangelística. Lo que quiero decir es que hay fenómenos sociales que pueden contribuir al Evangelio, al desarrollo del Evangelio. Por ejemplo, en el primer siglo de la era cristiana, este es otro ejemplo de fenómenos sociales. La iglesia comenzó a crecer. Primero fueron los 12, luego los 70, luego los 120, luego los 500, luego se bautizaron 3000, luego 5000, sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños. ¿Sumaron? ¿Cuántos eran más o menos? 8000 hombres, 3000 primeros, otros 5000. Una iglesia de hombres de más de 10.000, pero si contamos esposas y niños, pues es una iglesia en Jerusalén de ¿cuántos? Pues por lo menos unos 15.000 o 20.000. En aquellos años que probablemente Jerusalén tenía 2 millones de habitantes. Casi la misma cantidad de lo que tiene Madrid ahora, ¿sí? Que tiene 6 millones de habitantes. Pero ¿a dónde quiero llegar? Ustedes han escuchado el texto que dice: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. ¿Verdad? ¿Recuerdan esa promesa? Esa promesa no se cumplía, porque los hermanos, los 8000, los 10.000, los 15.000, estaban pastoreándose a sí mismos en Jerusalén. ¿Cuándo creen que se cumplió eso? Cuando vino la persecución. Eso lo dice el libro de los Hechos. Hubo persecución. Y entonces la persecución hizo que esos que se estaban apacentándose allí en Jerusalén fueran dispersos y salieran. Y fue así que se cumplió la palabra. Y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén primero, Judea después, Samaria posterior y los confines de la tierra. Un fenómeno social que provocó una explosión misionera evangelística. Lo mismo que les estoy explicando. La inmigración en España vino a resultar en gran bendición para la iglesia española. Si no, no tendríamos la cantidad de iglesias que tenemos hoy. Por supuesto,
Ante el impacto de la inmigración, los autóctonos y los inmigrantes tuvieron que trabajar para mantenerse, ¿qué? Unidos a pesar de las diferencias culturales, de lengua, de adoración, de ceremonias y demás cosas. Pero es un asunto de saber ajustarse y saber trabajar, ¿qué? Juntos. Pero lo que quiero llegar es que muchas mujeres, hermanas rumanas, consagradas a Dios, que llegaron a hogares de familias españolas a trabajar, dieron tan lindo testimonio que muchas conversiones comenzaron a ver. ¿Qué les parece? Fenómeno. Pues aquí nos encontramos con una chica que es asistente en una casa. ¿Qué les parece? ¿Y saben lo que dijo ella? Le dijo a su ama, a su patrona, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. ¿Qué les parece? No sé, pero quiero deciros que cuando la enfermedad llega, la persona busca sanidad por todos lados. Lo digo por mi hermano. Mi hermano pues tenía un buen trabajo, era profesor en Estados Unidos y ganaba buen dinero allí. Tenía buenos ahorros. Cuando él le diagnosticaron el cáncer, óigame, mi hermano buscaba todo tipo de remedio natural, todo tipo, que le decían, mira que hay allá un médico naturista en México que te puede sanar, pues le escribía y le mandaba medicamentos. Buscó fórmulas, buscando sanidad. Lo intentó por la medicina alternativa, lo intentó por la medicina tradicional, lo intentó con especialistas. Hubo un tiempo incluso que dijo, no me quiero tratar ya más. Lo he intentado con todos y nada. Recuerdo a mi hermano luchando por su vida y pagando. Y de repente aquí, en nuestra historia, un hombre con una enfermedad incurable, una enfermedad apestosa que se le iba cayendo la piel de a poco y que de forma progresiva iba sufriendo. Y de repente escucha la señora, la patrona, oh, si mi patrón, si mi amo fuese con el profeta que está en Samaria, mi profeta lo sanaría. Óigame, lo dijo con tanta convicción la jovencita que eso fue como música a su oído. ¿Y qué cree que hizo la señora? ¿Qué haría usted como esposa? ¿Qué haría usted como su esposa? Miren lo que me ha dicho la jovencita que trabaja para con nosotros. Pongámosle nombre. Pongámosle el nombre de Adama. Miren lo que me ha dicho Adama. Me ha dicho Ada, me ha dicho Ada, que hay un profeta que se encuentra en Samaria y que él es capaz de poder sanarte de la lepra. Y la esposa fue convincente. Antes quiero leer este párrafo. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino, pero fueron fieles a su cometido. Y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien habían aprendido a honrar. ¿Qué os parece? Qué lindo, ¿no? La jovencita testificó, pero entonces la jovencita testificó y la esposa se lo dijo al esposo. Yo supongo que se lo habrá dicho con suficiente convicción para que el esposo se lo creyera, ¿cierto o no? Y el esposo va y se lo dice a su jefe, al rey de Siria. ¿Cómo dijimos que era la relación entre el rey de Siria y su general? Dice que lo consideraba de gran estima porque había salvado a su nación en la guerra. Le tenía aprecio, le reconocía su trabajo. ¿Y qué dijo el rey de Siria?
ve y enviaré cartas al rey de Israel, regalos, dinero, para que te sane. Y fue así. Una guardia real acompañó a este hombre hasta la casa del profeta que estaba en Samaria. ¿Y el profeta qué dijo? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y el hombre llegó hasta donde estaba el profeta de Dios. Pero el profeta de Dios envió a un mensajero, a su siervo, y le dijo el siguiente mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás ¿qué? Limpio. ¿Qué os parece? Ahora, nuestro personaje de nuestra historia, Naamán, no solamente tenía la enfermedad de la lepra, él tenía otros problemas de carácter. Era un individuo orgulloso, era un individuo con carácter, con la ira, el enojo. Sucede que él cuando llegó frente a la puerta del profeta, él esperaba que el profeta le recibiese con honores, quizás con una alfombra roja, ¿sí? que incluso por lo menos saliese, lo invitase a pasar, que tocara un poco sus llagas, que orara por él, que lo ungiera con aceite, en fin. ¿Quién sabe qué se había montado el hombre? Pero él esperaba otro tipo de atención. Él esperaba otro tipo de atención y no fue así. Y no le gustó. Y cuando le dieron esa recomendación, ve y lávate al río Jordán, sumérgete 7 veces. El orgulloso corazón dijo: ¿no tengo yo mejores ríos en Siria como para que yo tenga que ir a ese riachuelo? Se enojó. No solo tenía el problema de la lepra, tenía un problema de carácter, de orgullo, de enojo. Su carácter no era un hombre transformado, era un hombre pagano y era un hombre que estaba acostumbrado a mandar y que se le obedeciera. Era general del ejército. Era un hombre con poder, un hombre con dinero, un hombre con estatus. Y bien, y en lugar de recibirle el profeta, en lugar de atenderlo de persona a persona, él se sintió con una especie de desplante hacia él, porque no salió a recibirlo, sino que le envió un mensajero con el mensaje: ve y lávate en el Jordán 7 veces. El hombre enojado. ¿Quién más participó en esto? ¿Quién más participó en esto? Sus soldados, sus siervos. Y vean lo que le dijeron sus siervos: Padre mío, si el profeta te dijese algo difícil, ¿no lo harías? Anda, lávate 7 veces y serás limpio. Fíjense qué interesante. Esto es una cadena de participantes, por eso lo he mencionado de esta forma. Una cadena ¿de qué? De participantes. Y aquí tengo una reflexión. Los que ya hemos sido bautizados, ¿recuerdan ustedes quiénes participaron en su cadena de su conversión? ¿Se recuerdan? Hagan memoria. Yo era un jovencito estudiante en Costa Rica cuando me fui a estudiar a colegio adventista. El primero que participó fue un joven teólogo que vivía en mi habitación. Yo estudiaba el bachillerato y el teólogo me daba estudios bíblicos. Yo todavía no llegaba a ser adventista, pero él fue uno de los primeros en participar. Otro que participó fue mi hermano, el que murió. Él me llevó al colegio y fuimos juntos al colegio. Y quizás el primero. Otro que participó fue mi madre.
porque ella fue la que me pagó los estudios para ir a estudiar a Costa Rica, a la Universidad Adventista en Costa Rica. Fíjense, mi madre, mi hermano, el teólogo. Luego un pastor que fue a dar una semana de oración. Fue tan impactante esa semana de oración, llegó a mi corazón esa semana de oración que allí decidí yo bautizarme. Y luego pues recuerdo también al director del colegio que era muy amigo mío. Bueno, muy cercano hacia mí. Piense usted, ¿quiénes participaron en su proceso de conversión? ¿Ya hicieron memoria? Todas las personas que participaron en forma encadenada. ¿Quiénes participaron entonces aquí con Naamán? Número 1, la asistenta del hogar. Ella fue la primerita, ¿sí? Luego, número 2, la esposa, La esposa. Número 3, el rey. El rey se lo creyó. Si esa chiquilla dice que hay profeta, te doy cartas, preséntate con mis cartas, te doy dinero, te doy regalos, te doy todo para que tú vayas y que te sanen. Él lo quería, le tenía aprecio. ¿Ya se dan cuenta? ¿Y ahora quién más está participando aquí? Los soldados. El mensajero, ¿verdad? El mensajero, el que llevó el mensaje del profeta. Aunque de él tengo alguna cosita mala que decir, de Giesi. ¿Se acuerdan de Giesi? Por avaricioso, la lepra de Naamán le cayó a él. Pero bueno, esa parte es un lunar de la historia. Es un lunar de la historia, un lunar negro de la historia, porque ese hombre por avaricioso le cayó la lepra que tenía Naamán. Mejor sigamos por la línea positiva. ¿Qué le dijeron los soldados? Oye, lo que te están pidiendo no es nada complicado. Ve y bautízate, hombre. 7 veces sumergirse y ya está. Eso no es complicado. ¿Que tenemos mejores ríos en Siria? Sí, son mejores, pero mira, el profeta te dijo que aquí, y aquí lo vamos a hacer. Y yo me los imagino a la orilla del río. Y yo imagino al hombre descendiendo, molesto, enojado, diciendo cosas. Y ahí me lo imagino en el río. Imagínense ustedes, desciende una vez, se ve y nada. Lo hace una segunda vez, sigue igual. Y una tercera, y una cuarta. Llega la sexta y todavía la lepra sigue allí. Y se sumerge la 7ª vez. Y la lepra ha desaparecido de él. Eso es suficiente para dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Así que el general Naamán regresó a casa de Eliseo, ya curado, con un corazón lleno de gratitud, y le ofreció presentes. El profeta rehusó tomarlos y lo despidió. Y aquí está la experiencia de Giesi. El siervo de Eliseo quedó indignado porque el profeta no había aceptado los presentes del comandante sirio. Pero esa es la parte gris de la historia. Él dijo esto, Giesi: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Y esa fue su maldición, ¿no es cierto? Esa fue su maldición por ser un hombre codicioso. Es la parte negativa de nuestra historia, ¿sí? Pero sigamos con la parte positiva. Yo creo que después de esta sanidad, este hombre no solamente fue sano de su cuerpo, sino sano también ¿de qué? De su corazón. Porque Dios es así. Dios sana el corazón. Ahora bien, yo quisiera que recordáramos el proceso de la sanidad. Número 1, hay que aceptar la instrucción de Dios. Hay que seguir las instrucciones y directrices de Dios para que la sanidad se lleve a cabo. Obedecer lo que el profeta ha dicho. ¿De acuerdo? Número 3,
Confiar en el poder de Dios. Lo dijimos en el sábado, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. Confía en el poder sanador de Dios. Número 4, agradece y reconoce que Dios es grande y maravilloso. El sentido de la gratitud es importante, y más cuando sé que me ha sanado de la lepra, de una enfermedad tan grave y mortal. Así que el espíritu de gratitud debe de manifestarse en nuestros corazones cuando somos, ¿qué? Sanados. Ahora bien, como aplicación para nosotros hoy, y es que Dios quiere, ¿qué? Sanarnos. Dios quiere sanarnos. ¿Y cuál es la clave? La pregunta es, ¿quieres tú ser limpio? Sigue el proceso. ¿Cuál es el proceso? Acepta la instrucción de Dios, obedece lo que el Señor dice, confía en el poder de Dios y agradece a Dios por la sanidad prometida. Yo creo que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Dios quiere sanarnos de la lepra del pecado. Dios quiere limpiarnos y su poder está latente hasta el día de hoy. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí entre la congregación? Yo sé que la mayoría hemos dado este paso, pero ¿habrá alguien aquí en la congregación que no ha sido bautizado, que le gustaría, como Naamán, ser sumergido en el agua para ser sanado del pecado? ¿Habrá alguien aquí? ¿O todos hemos pasado por ese proceso? ¿Y te gustaría ser sanado, limpiado, perdonado? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Vean, el Señor llama el corazón tierno de los jovencitos. ¿Habrá alguien más que le gustaría pasar por el proceso de sanidad? El Señor quiere sanarte hoy. No tienes que sumergirte 7 veces. Ya van a ser las 9, pero déjenme contarles algo. Allá en México hay un fenómeno social que se llama el niño fidencio. ¿Han escuchado hablar de eso? No, ¿verdad? Es un fenómeno social, es un tipo de brujería que ocurre por la zona de Monterrey, por la zona del norte de México, donde adoran al niño fidencio. Cuando yo estudiaba psicología, nos llevaron a todos los alumnos en un autobús a ver ese fenómeno. Y venían cientos, miles de personas a ese pueblo. Y si ustedes buscan en internet busquen adoradores del niño fidencio. Y ellos hacen milagros. Los medium se visten de turbantes de color azul con blanco o colores así brillosos, ¿sí? Colores tiernos. Y ellos cuando entran en medium les cambia la voz como de un niño. Y ellos hacen sanidades. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en la plaza principal del pueblo, cuando él nació, llenan diríamos, lo que es la fuente principal del pueblo, donde hay agua, la llenan. Y ellos se pueden bautizar gente 7 veces, como Naamán. Practican el bautismo 7 veces. Y por eso me acordé ahora, 7 veces sumergen a las personas. Curioso, ¿eh? Dato curioso. La iglesia ortodoxa aquí en Europa del Este bautiza a los infantes y los sumergen 3 veces, ¿no es cierto? En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. ¿Y nosotros como cristianos cuántas veces? Un solo bautismo, una sola fe y un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tienes que sumergirte 7 veces como Naamán. Una sola vez. Pregunto por segunda vez, ¿habrá alguien que le gustaría ser bautizado, ser sumergido en las aguas?
¿Habrá alguien más? ¿No? Bueno, solamente me resta deciros que el Señor quiere sanarnos como sanó a quién, a Naamán. El Señor quiere que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados, de la lepra del pecado. Que el Señor pueda perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Vamos a cantar nuestro himno tema y concluir con una oración.